¿Qué sucede cuando morimos? ¿Es el final absoluto o solo el comienzo de algo más? Millones de personas alrededor del mundo han afirmado vivir algo imposible de explicar. Experiencias de casi muerte, relatos de aquellos que estuvieron al borde del abismo y regresaron con historias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Pero, ¿por qué estas experiencias parecen repetirse en diferentes culturas? ¿Qué nos dicen sobre la existencia del alma y la posibilidad de otra vida más allá de esta? Hoy exploraremos cómo distintas civilizaciones han interpretado estas vivencias y qué revelan sobre la naturaleza de nuestra propia existencia. Desde la antigüedad, se han registrado relatos de personas que han cruzado el umbral de la muerte y han regresado. Describen salir de su cuerpo, ver su propia forma física desde lo alto, escuchar conversaciones que no deberían haber podido escuchar y, sobre todo, sentir una paz indescriptible. El fenómeno es tan común que, aunque la medicina moderna lo estudia desde hace pocas décadas, tradiciones espirituales de todo el mundo ya hablaban de ello desde tiempos inmemoriales. En la cultura tibetana, los monjes describen un estado llamado bardo, un espacio intermedio entre la vida y la muerte, donde el alma experimenta visiones antes de reencarnar. En las creencias hindúes, se habla de viajeros espirituales que, al borde de la muerte, han vislumbrado deidades o parientes fallecidos, quienes los guían de regreso a su cuerpo o los llevan a la siguiente existencia. En el mundo occidental, cientos de personas han descrito una sensación de salir de su cuerpo, flotar por el aire y viajar a un túnel de luz. Un patrón sorprendentemente similar en culturas que, en teoría, jamás se influenciaron entre sí. ¿Podría esto ser una prueba de que la conciencia existe más allá del cerebro? Los científicos han intentado dar respuestas racionales a las experiencias de casi muerte. Algunos aseguran que son alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno en el cerebro. Otros dicen que son recuerdos distorsionados del subconsciente. Pero hay algo que desafía todas estas explicaciones. Numerosas personas han descrito detalles exactos de conversaciones, sucesos e incluso procedimientos médicos que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertas. Casos documentados en los que pacientes ciegos han visto por primera vez, durante su experiencia de casi muerte, ¿cómo es posible que alguien recuerde con claridad lo que ocurrió en una sala de operaciones cuando su cerebro ya no estaba funcionando? Las experiencias de casi muerte no solo hablan de la supervivencia de la conciencia, sino también de encuentros con seres de luz, familiares fallecidos o entidades espirituales. En el espiritismo, se cree que estas experiencias son viajes temporales al plano espiritual. Según Allan Kardec, el alma, al desprenderse del cuerpo, accede a dimensiones más sutiles de existencia, donde puede recibir enseñanzas o reencontrarse con aquellos que partieron antes. ¿Son estas experiencias simples ilusiones o la confirmación de que hay algo más allá de la muerte? Lo que está claro es que estos relatos no son meras coincidencias. De Oriente a Occidente, de la antigüedad a la era moderna, las experiencias de casi muerte han dejado una huella en quienes las viven y un enigma para todos nosotros. Pero esto es solo el comienzo. En la siguiente parte, exploraremos cómo diferentes culturas han registrado estos eventos a lo largo de la historia y qué nos dicen sobre la naturaleza del alma. Las experiencias de casi muerte han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Aunque hoy en día se estudian desde la medicina y la neurociencia, antiguas civilizaciones ya hablaban de estos fenómenos con un enfoque místico y espiritual, desde registros en textos sagrados hasta relatos de chamanes y místicos. La sensación de cruzar el umbral entre la vida y la muerte ha sido descrita con asombrosa similitud en todas las culturas. ¿Qué dijeron nuestros antepasados sobre estas experiencias? ¿Cómo las interpretaron? Uno de los textos más antiguos que menciona experiencias cercanas a la muerte es el Libro de los Muertos egipcio. Se trata de una guía espiritual que describe el viaje del alma tras la muerte. Según este libro, al fallecer,
el espíritu debía atravesar diversas pruebas y enfrentar el juicio de Osiris. Solo aquellos con un corazón puro podían continuar hacia el Aaru, el paraíso eterno. Los egipcios creían que algunos podían regresar del más allá para transmitir mensajes. Estos relatos son similares a las experiencias de casi muerte modernas, donde personas aseguran haber visitado un reino de luz y sentido la presencia de seres espirituales que los guían de regreso. En la antigua Grecia, Platón relató la historia de un guerrero que murió en batalla y revivió días después. Describió haber viajado a un mundo donde las almas eran juzgadas y enviadas a diferentes destinos según sus acciones en vida. Su relato se asemeja a muchas experiencias contemporáneas de quienes afirman haber visitado un lugar de luz donde se les mostró el propósito de su existencia. En el hinduismo, los textos del Garuda Purana explican que, tras la muerte, el alma se separa del cuerpo y experimenta visiones de sus acciones pasadas. En ocasiones, el alma regresa al cuerpo físico para cumplir asuntos pendientes, una idea que coincide con los testimonios modernos de quienes afirman haber sido enviados de vuelta porque aún no era su momento. Uno de los elementos más recurrentes en las experiencias de casi muerte es el encuentro con seres espirituales. Estas entidades aparecen en formas distintas según la cultura y las creencias de la persona. En las tradiciones cristianas, muchas personas que han estado al borde de la muerte describen haber visto ángeles o figuras luminosas que transmiten paz y amor. Algunos incluso aseguran haber conversado con Jesús o con familiares fallecidos que los guían de regreso. En las tradiciones indígenas de América, los chamanes han relatado experiencias en las que, al estar en estados alterados de conciencia, visitan el mundo de los espíritus. Algunas tribus creen que los antepasados pueden comunicarse con los vivos en momentos cercanos a la muerte para ofrecer orientación o advertencias. En Japón, existen relatos de personas que, tras experiencias cercanas a la muerte, aseguran haber sido recibidas por seres vestidos con túnicas blancas, similares a los bosatsu, entidades iluminadas en la tradición budista. En muchos de estos relatos, los seres les explican que aún no es el momento de partir y los guían de regreso al cuerpo. Estos encuentros con guías espirituales sugieren que la experiencia de casi muerte no solo implica una desconexión del cuerpo, sino también una interacción con realidades que aún no comprendemos del todo. Otro elemento común en estas experiencias es el viaje a través de un túnel oscuro hacia una luz brillante. Esta luz, según los testimonios, transmite una sensación de amor incondicional y conocimiento absoluto. Curiosamente, esta imagen ha sido descrita desde hace siglos en diferentes culturas. En el Tíbet, los monjes budistas creen que tras la muerte, el alma atraviesa pasajes oscuros antes de llegar a un reino de claridad. En algunas culturas chamánicas, se dice que el espíritu cruza un río o pasa a través de una cueva antes de alcanzar el otro lado. Más allá de estos elementos, algunas personas aseguran haber visitado paisajes que parecen sacados de otro mundo. Ciudades de luz, jardines interminables, montañas doradas o vastos océanos de energía. Aunque cada testimonio varía en detalles, la sensación de armonía y belleza es una constante. Las personas que han vivido una experiencia de casi muerte no solo regresan con un relato fascinante, sino con un cambio profundo en su forma de ver la vida. Muchos aseguran perder el miedo a la muerte, convencidos de que la existencia continúa más allá del cuerpo físico. Otros desarrollan una sensibilidad espiritual más fuerte, experimentando sueños premonitorios o sintiendo la presencia de seres espirituales con mayor frecuencia. También hay quienes regresan con habilidades inexplicables. Algunas personas han descubierto talentos artísticos que nunca antes habían mostrado, mientras que otras han adquirido conocimientos que, en teoría, no podrían haber aprendido. Las experiencias de casi muerte han sido interpretadas de muchas formas a lo largo de la historia. Algunos las ven como señales divinas, otros como manifestaciones del subconsciente. Pero, independientemente de la interpretación, todas dejan una misma pregunta en el aire.
qué hay realmente al otro lado. En la siguiente parte, exploraremos los estudios científicos más recientes sobre las experiencias de casi muerte y analizaremos si la conciencia puede existir más allá del cerebro. Las experiencias cercanas a la muerte han sido analizadas por la ciencia desde hace décadas. Aunque muchos testimonios sugieren una conexión con lo espiritual, la comunidad científica ha intentado explicar estos fenómenos desde un enfoque neurológico y psicológico. ¿Es posible que la conciencia sobreviva a la muerte del cuerpo? ¿O se trata simplemente de alucinaciones generadas por el cerebro en un estado crítico? Uno de los estudios más conocidos sobre experiencias cercanas a la muerte fue dirigido por el Dr. Raymond Moody en la década de 1970. Su libro Vida después de la vida recopiló cientos de testimonios de personas que afirmaban haber experimentado túneles de luz, encuentros con seres espirituales y una sensación de paz indescriptible. Este trabajo despertó un gran interés en la comunidad científica. Décadas después, el Dr. Sam Parnia lideró un estudio en hospitales de varios países para analizar los testimonios de pacientes que habían sido reanimados tras un paro cardíaco. Lo sorprendente fue que algunos pacientes afirmaron haber visto su propio cuerpo desde fuera y escuchado conversaciones entre médicos mientras estaban inconscientes. Otro estudio del neurólogo Kevin Nelson sugiere que estas experiencias podrían ser causadas por la activación del sistema de respuesta al peligro en el cerebro. Según esta teoría, la falta de oxígeno y el estrés extremo provocarían visiones y sensaciones intensas similares a los sueños lúcidos. Sin embargo, algunos casos desafían la explicación materialista. Existen testimonios de personas ciegas de nacimiento que, tras una experiencia cercana a la muerte, describieron con precisión lo que ocurrió en la sala de emergencias. Otros casos documentados relatan información obtenida en el otro lado, que luego fue confirmada como real. Los estudios sobre conciencia han llevado a algunos científicos a considerar la posibilidad de que la mente no sea solo un producto del cerebro, sino que pueda existir de forma independiente. El Dr. Bruce Grayson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, ha estudiado casos de pacientes que recordaban detalles específicos de su entorno durante un paro cardíaco. Según sus investigaciones, la conciencia podría estar separada del cuerpo y continuar existiendo incluso cuando la actividad cerebral es nula. Esta idea coincide con antiguas tradiciones espirituales que afirman que la conciencia es eterna y no depende del cuerpo físico. En el hinduismo y el budismo, por ejemplo, se habla de la mente como una energía que sobrevive a la muerte y reencarna en nuevas formas. Si la conciencia no es solo una función del cerebro, esto podría explicar por qué tantas experiencias cercanas a la muerte son tan vívidas y transformadoras. Uno de los aspectos más interesantes de estas experiencias es el impacto que tienen en la vida de quienes las experimentan. Muchos pierden el miedo a la muerte y desarrollan una profunda sensación de conexión con el universo. Algunos también reportan cambios en su personalidad, un mayor sentido de propósito y un deseo de ayudar a los demás. Incluso hay casos de personas que tras una experiencia cercana a la muerte han desarrollado habilidades psíquicas o artísticas que antes no tenían. ¿Qué nos dicen estos cambios? ¿Se trata simplemente de una respuesta psicológica a un evento traumático o son señales de una transformación más profunda de la conciencia? En la siguiente parte, exploraremos las interpretaciones espirituales de estas experiencias y cómo diferentes tradiciones explican la existencia de una vida después de la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte han sido descritas en muchas tradiciones espirituales como evidencia de la existencia de un plano superior. Desde el espiritismo hasta el budismo, pasando por las enseñanzas de diversas culturas indígenas, todas coinciden en que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo. ¿Cómo interpretan estas tradiciones estos fenómenos? ¿Son pruebas de la existencia del alma o manifestaciones de nuestra propia mente? El espiritismo, basado en las enseñanzas de Allan Kardec, considera que las experiencias cercanas a la muerte son una prueba de que el espíritu se desprende del cuerpo, pero sigue existiendo. Según esta doctrina,
El periespíritu es una especie de cuerpo energético que conecta el alma con el plano físico. Durante una experiencia cercana a la muerte, este periespíritu se libera temporalmente, permitiendo que la persona vea su entorno desde fuera de su cuerpo o se comunique con seres desencarnados. Los relatos de personas que aseguran haber sido recibidas por familiares fallecidos coinciden con la idea espiritista de que los seres queridos nos esperan en el más allá para guiarnos en la transición. Según el espiritismo, cuando aún no ha llegado el momento de la muerte definitiva, los guías espirituales devuelven a la persona a su cuerpo para que cumpla con su misión en la tierra. En el budismo tibetano, el bardo Todol, conocido como Libro Tibetano de los Muertos, describe lo que ocurre después del fallecimiento. Se cree que el alma atraviesa diferentes estados intermedios antes de su reencarnación o liberación. Curiosamente, muchas experiencias cercanas a la muerte presentan similitudes con estos relatos, como la sensación de flotar fuera del cuerpo, el encuentro con seres luminosos y el paso por un túnel de luz. El budismo enseña que la mente no está limitada al cuerpo físico y que la conciencia puede expandirse más allá de la vida terrenal. Los monjes tibetanos practican la meditación para alcanzar estados de conciencia similares a los descritos por quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte, lo que sugiere que estas visiones podrían ser puertas hacia una realidad superior. En el hinduismo, la idea de la reencarnación es fundamental. Se cree que el alma pasa por múltiples vidas para aprender y evolucionar. Las experiencias cercanas a la muerte podrían ser momentos en los que la persona vislumbra su verdadera naturaleza espiritual antes de regresar a su cuerpo. Algunos relatos mencionan que, durante la experiencia, los individuos ven una especie de registro de su vida, donde se les muestra el impacto de sus acciones. Esto coincide con la creencia hindú del karma, según la cual cada acción deja una huella en el alma y determina las experiencias futuras. También hay casos documentados de personas que, tras una experiencia cercana a la muerte, recuerdan vidas pasadas con gran detalle, lo que refuerza la idea de que la conciencia no desaparece tras la muerte, sino que continúa en otro cuerpo. Para muchas culturas indígenas, la muerte no es el final, sino una transición hacia un mundo de espíritus. Algunas tribus amazónicas creen que el alma viaja a través de un río sagrado hasta llegar a la morada de los antepasados. En otras tradiciones, como la de los nativos norteamericanos, se habla de un sendero de estrellas que el espíritu debe recorrer para reunirse con los ancestros. Chamanes de diferentes partes del mundo han experimentado estados alterados de conciencia, en los que afirman haber viajado a otros planos y contactado con seres espirituales. Estas experiencias son muy similares a las de quienes han estado al borde de la muerte, lo que sugiere que desde tiempos antiguos la humanidad ha tenido vislumbres del más allá. ¿Pruebas de otra realidad? Las coincidencias entre los relatos espirituales y las experiencias cercanas a la muerte han llevado a muchos a preguntarse si estas visiones son realmente una puerta a otra realidad. Si bien la ciencia aún no ha dado una respuesta definitiva, la cantidad de testimonios y su consistencia a lo largo del tiempo sugieren que hay algo más allá de la percepción ordinaria. ¿Podrían estas experiencias ser una prueba de que la conciencia sobrevive a la muerte? ¿O simplemente reflejan procesos internos del cerebro en momentos críticos? En la última parte, exploraremos los enigmas aún no resueltos sobre la conciencia y lo que estos relatos nos dicen sobre el destino final del ser humano. A lo largo de este recorrido, hemos explorado las experiencias cercanas a la muerte desde diversas perspectivas, tanto científicas como espirituales. Y aunque las explicaciones varían, todos coinciden en un punto. Las experiencias cercanas a la muerte nos desafían a repensar qué ocurre después de la muerte. La conciencia, una entidad independiente. Uno de los mayores misterios planteados por las experiencias cercanas a la muerte es la naturaleza de la conciencia. Aunque la ciencia sostiene que la conciencia está estrictamente vinculada al cerebro, los testimonios de quienes han vivido estas experiencias sugieren lo contrario.
Las visiones y las percepciones experimentadas durante estos momentos parecen trascender las limitaciones físicas del cuerpo. Casos como el de personas ciegas de nacimiento, que después de una experiencia cercana a la muerte describen detalles precisos de su entorno, desafían la explicación tradicional. Estos fenómenos sugieren que la conciencia podría no estar completamente limitada al cerebro. Si la conciencia es independiente del cuerpo, esto abre nuevas preguntas. ¿Es la conciencia una energía que sobrevive a la muerte? Una de las lecciones más universales de las experiencias cercanas a la muerte es que la muerte misma podría no ser un final. Muchas personas que han tenido estas vivencias reportan una sensación profunda de paz, como si la muerte fuera solo un paso más en un ciclo continuo. Esta visión de la muerte como una transición, en lugar de una desaparición definitiva, es común en muchas tradiciones espirituales. El espiritismo, por ejemplo, enseña que la muerte es simplemente un cambio de plano, del físico al espiritual. Los relatos de personas que se sienten acompañadas por seres queridos fallecidos o guías espirituales refuerzan esta idea de que el alma continúa su camino, incluso después de la muerte. Las personas que regresan de una experiencia cercana a la muerte suelen cambiar su perspectiva sobre la vida. Muchos pierden el miedo a la muerte y desarrollan una mayor conexión con lo espiritual. Otros descubren un propósito más profundo o habilidades psíquicas. Esta transformación refleja la creencia de que la conciencia es más que lo que conocemos, a través de los sentidos físicos. Este cambio plantea la pregunta: si la conciencia sobrevive, ¿cómo deberíamos vivir? Tal vez la muerte no sea algo de lo que temer, sino una oportunidad para cambiar y crecer, aprovechando al máximo cada momento que tenemos en la vida. Si la muerte es solo una transición, esto puede llevarnos a reconsiderar nuestro propósito en la vida. Muchas personas que han tenido estas experiencias sienten que su misión en la tierra está relacionada con el crecimiento espiritual y el servicio a los demás. Quizá la vida sea una oportunidad para aprender, crecer y preparar el alma para el próximo ciclo, y la muerte simplemente un peldaño hacia la siguiente etapa. A pesar de los avances científicos, el misterio sobre lo que ocurre después de la muerte sigue sin resolverse. Las experiencias cercanas a la muerte, sin embargo, nos invitan a reflexionar sobre la posibilidad de que la conciencia trascienda la muerte. Tal vez la muerte no sea el final, sino solo una transición hacia algo más grande. Si te ha intrigado este tema, te invitamos a seguir explorando en nuestro próximo video. En él profundizaremos más en las teorías de Ian Stevenson sobre la reencarnación y cómo distintas culturas han interpretado las experiencias cercanas a la muerte. No te lo pierdas.